Bienvenido a Memorias de un Nómada, con Francisco López Seivane, donde el viaje es una transformación, porque ser viajero es abrirse, exponerse y aprender, es dejar atrás el confort para descubrir la inteligencia escondida en cada rincón del planeta, y también dentro de nosotros mismos. Prepárate para recorrer el mundo, en cuerpo, mente y alma. Queridos amigos, hoy voy a hablaros sobre el monte Athos. Monte Athos es una península calcídica, muy larga y estrecha, en el norte de Grecia, uno de los lugares más difíciles del mundo para llegar y uno de los lugares que cierran una historia verdaderamente única, muy singular, desde hace más de 10 siglos. Fue en el siglo IX cuando se refugió allí el primer monje, y en el siglo X cuando apareció el primer monasterio, y desde entonces es un territorio sagrado, reservado únicamente a la oración, a la meditación. En Athos no puede entrar bajo ninguna circunstancia ninguna mujer. Hay que llegar en barco, no queda otra, y bueno, uno desembarca donde monjes de todo tipo oran, meditan, a veces en comunidad y a veces hay anacoretas, gente que se separa, que vive en una cueva, al que todos los días le dan un trabajo para hacer en esa cueva y a cambio un poco de comida. Y esto me llamaba mucho la atención por ver cuál era el espíritu. Y un buen día, tras no pocos trámites, logré un visado que, contraviniendo las normas de la Unión Europea, no fue gratis, y pude entrar allí, pude llegar a Vatopedi, uno de los monasterios más señeros, muy grande. Así llegas allí a un pueblito que es donde está el embarcadero, con 3 tiendas, una iglesia, una cabina telefónica, y no hay nada más, así que hay que buscar un autobús que va por los distintos monasterios. Y yo hice este viaje hasta Vatopedi, sentado al lado de un cartujo, un monje con el que tuve una breve conversación. Le di unos dulces que tenía, los acogió con mucho agrado y estuvo a punto de esbozar una sonrisa, lo intentó y casi lo logra. Y tuvimos una breve conversación en la que me dijo cosas que me dejaron asombrados, que no sabía. Por ejemplo, que solo tienen derecho los monjes de Athos en recibir visita de sus familiares una vez cada 30 años. Y él era anacoreta, es decir, había salido del monasterio, tenía un chamizo con 4 ramas y tal, donde vivía cerca de uno de los monasterios, y hacía trabajos, hacía rosarios, hacía cosas, a cambio le daban comida. Y bueno, pues esto fue en el camino. Enseguida llegué a mi monasterio. El padre Gregorio, que es el que me acompañaría, vino a buscarme y me aconsejaba estar listo en los momentos en que había ceremonias, y en los ratos libres pues di un paseo y descubrí una cosa que me llamó la atención. Una especie de pequeño templo, había una inscripción en mármol que expresaba gratitud al gobierno catalán. Estaba escrita en catalán, eso también me llamó la atención, porque había ayudado en la reconstrucción de ese templo. Y me hizo sonreír un poco, porque había leído, cuando me informé sobre Athos, que había habido un ataque pirata hace unos siglos, creo que en el siglo XIV, en el que había involucrados bastantes piratas catalanes, según decía él. Y me pregunto si no sería una compensación por aquellos daños causados. Bueno, el caso es que me invitaron a participar en las ceremonias principales en un centro, en un templo que es ortodoxo, muy distinto al nuestro. No hay un altar propiamente dicho, hay iconos que son fotos que se adoran, y todos los monjes pasan en fila india besando un icono de la Virgen María, y luego se dividen en 2 bandos, en ambos extremos, y empiezan sus cantos gregorianos. Y me llamó la atención que estos cantos eran por turnos. Primero era un grupo y luego era otro, y por el énfasis que ponían unos y otros daba la impresión de que se trataba de una competición. Fantástica, por supuesto. Eran unas voces muy entonadas, muy entrenadas, y a mí me transportó. Disfruté muchísimo de aquellos cantos, y al cabo de ese tiempo todos se fueron, pero yo sentí, había entrado en un estado de quietud interior y me apetecía quedarme sentado meditando, y sí, me encontré que ese lugar
era muy propicio para la interiorización. Y al salir me estaba esperando el padre Gregorio, me dijo si quería ver las reliquias, y claro que acepté. Y bueno, me enseñaron 3 o 4 cosas, un diente de no sé qué santo, un poco del cabello de la Virgen, cositas así que en sí mismo no eran nada, si se les desprende de la leyenda que los acompaña. Y bueno, pues os diré que la vida en Athos tiene unos rituales, unos horarios, la comida es excelente, todos los alimentos provienen de la huerta que los propios monjes cultivan, que es muy amplia, y realmente, por no extenderme más, os garantizo que es una experiencia muy interesante, no solo turística, una experiencia interior que nos pone un poco en contacto con nosotros mismos y nos enseña que esto que llamamos el cristianismo, que es la suma de las religiones que han surgido de ese brote cristiano, pues es muy variada y tiene muchas cosas en común, sobre todo una, que es la reverencia hacia Jesús el Nazareno.